Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 18 de febrero de 2026. Bueno, ya sabrán todos ustedes a esta hora que un nuevo escándalo le ha estallado en la cara al gobierno y que ese escándalo tiene un nombre propio, José Ángel González Jiménez. Tal vez el nombre así no les diga mucho, pero este hombre era hasta ayer el número 2 de la Policía Nacional. El número 2 porque el número 1 es el director general. Desde el punto de vista de lo que es el escalafón de la carrera era el número 1, para entendernos. El famoso DAO, el director adjunto operativo de la Policía Nacional. Bueno, fue denunciado, esto ya doy por hecho que ustedes lo saben, por agresión sexual, por una policía que trabaja en Coslada, no sabemos de ella mucho más. Y en cuanto trascendió la querella, la denuncia de esta mujer, pues este hombre se fue 5 minutos antes de que lo echaran. Porque hoy ha dejado muy claro el ministro Marlaska que si no se hubiera ido voluntariamente lo hubieran echado de manera fulminante. ¿Qué dice Marlaska? Porque seguro que ya le han llegado a todos ustedes los ecos de esta polémica, la onda expansiva, digamos, de toda esta noticia que ha tenido un largo recorrido. Y naturalmente está toda la oposición de la bancada de la derecha, quede claro, pidiendo la dimisión de Marlaska. ¿Qué dice Marlaska? Lo primero que dice Marlaska es que él no sabía nada. Es curioso porque fíjense que la denuncia se produjo en el mes de enero. Los hechos datan del mes de abril. Estamos en el mes de marzo, como quien quiere, como quien dice. O sea, estamos a finales de febrero. Es decir, que ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, Marlaska sostiene, y yo le creo, fíjense, ahora les explicaré por qué, que no tenía ni la más remota idea. Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia y si no el cese inmediato, como se hizo ayer. Buena prueba, creo, la prueba más concreta de que no se sabía nada. En primer lugar, oí ayer declaraciones de su abogado donde por circunstancias concretas manifestó que mantuvieron en secreto los hechos, la denuncia y cualquier circunstancia sobre los mismos hasta ayer por la tarde. Esto es correcto. Es decir, que el abogado de la víctima efectivamente ha corroborado que ellos no quisieron darle ningún tipo de publicidad a la denuncia. Es más, le han preguntado directamente en Al Rojo Vivo, porque ha estado hoy, ahora luego lo escucharemos, el abogado de la víctima, si ella no le había comentado, la víctima no le había comentado a nadie que estaba siendo objeto de una agresión sexual por parte de su jefe, por parte del DAO, y él ha desmentido que efectivamente se lo hubiera contado a nadie, por lo tanto que lo ha mantenido en secreto y por esa razón yo creo a Marlaska. Eso no quiere decir que a mí me parezca bien que Marlaska no se vaya, porque claro, la pregunta que hay que hacerse entonces es ¿qué pasa en el Ministerio del Interior para que algo tan grave no llegue a conocimiento del ministro? Algo que sucedió en abril y que se puso en marcha como denuncia en los tribunales de justicia en el mes de enero. ¿No se entera usted lo que pasa en el Ministerio con un cargo tan alto como es el DAO? Es decir, el número 2 de la Policía Nacional, uno de los cargos más altos que usted puede nombrar, que de hecho nombra, porque este es un cargo que conviene que alguien de la oposición lo sepa, luego hablaremos de Rufián. Pero es que este es un nombramiento directo del Ministerio del Interior. Luego también escucharemos la buena opinión que tenía Marlaska de este hombre. Bueno, por lo tanto, la pregunta que yo le haría a Marlaska es la misma pregunta que hoy le han hecho al presidente del gobierno. Se la ha hecho un periodista. Escuchen la pregunta y escuchen la no respuesta. ¿Es sostenible, presidente, que un presunto violador esté tantos meses después de esa violación al frente de la policía? ¿No debería asumir alguna responsabilidad el ministro por no haberse enterado, que es lo que él viene a decir, que no sabía nada? Las acusaciones son muy graves y por tanto el gobierno de España lo que ha hecho desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y que efectivamente se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. A mí la pregunta me parece muy pertinente. La respuesta no, porque no responde. Entiendo que no responda. ¿Por qué? Pues porque esa misma pregunta se la han hecho a él muchas veces en referencia a otros casos. ¿Cómo es posible que el secretario general del PSOE no supiera que tenía su número 2 engolfado hasta las cejas? ¿Cómo es posible que tampoco supiera que el que sustituyó al número 2 engolfado hasta las cejas también estuviera engolfado hasta las cejas? ¿Cómo es posible que el que sustituyó al segundo número 2 engolfado hasta las cejas también tuviera
casos de agresión sexual, usted no se enteraba de nada siendo secretario general. Esa pregunta se la han hecho, no sé, 2 millones de veces y nunca la ha querido contestar, nunca la ha sabido contestar. Pues ahora le hacen una pregunta tan pertinente como la que le hace este periodista diciendo, vamos a ver, yo me creo, de verdad, que además me creo que Marlaska no se enteró de nada, pero eso no es suficiente motivo como para que él tenga que decir, oiga, me tengo que largar, que no me entero de lo que pasa en el Ministerio del Interior. Algo tan grave como esto, yo que soy el ministro no me entero. Por lo tanto, Marlaska está muy contento con su actuación, ya lo hemos escuchado, ha actuado en el momento en el que ha tenido noticia del asunto y solo dimitirá en un supuesto. Escuchen. De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. A mí esta es una declaración que me produce bastante escándalo personal, la verdad, las cosas como son. Porque ¿de qué se trata, señor Marlaska? ¿De que usted le traslade a la pobre funcionaria de policía la responsabilidad de pedir su cabeza? ¿De eso se trata? ¿O de poner en duda que se ha sentido desprotegida? Pero vamos a ver, señor Marlaska, de verdad, vamos a hablar con un poco de sentido común. O sea, olvídese ya de la contienda política, que yo no soy su opositor político. Déjeme que intente razonar con usted. Una persona que está siendo acosada durante largo tiempo. Y luego sabemos, porque lo sabemos, también el señor Marlaska ha tenido que dimitir, vamos, que cesar, que destituir a la mano derecha del DAO. ¿Por qué? Porque la mano derecha del DAO trataba de encubrir las fechorías de su jefe y hablaba con la víctima tratando de convencerla para que no denunciara. ¿Usted cree de verdad que si la víctima se hubiera sentido protegida, hubiera tenido que recurrir a una acusación formal en los tribunales de justicia? ¿No basta con que lo sepan el número 2 y la mano derecha del número 2 para que se activen los protocolos necesarios? Pero por si acaso no tiene usted una respuesta convincente a esa pregunta. ¿Quiere usted saber si la víctima se siente desprotegida? Escuche, por favor, lo que hoy ha dicho en Al Rojo Vivo su abogado. Antes que decías el miedo y la presión que tiene esta víctima, que yo tengo unas palabras clavadas que me ha dicho de, por favor, si a mí me pasa algo, siga adelante y que esto llegue hasta el final. O sea, esta funcionaria teme seriamente por su integridad. Ah, o sea que teme seriamente por su integridad y usted pone en duda si se siente protegida. ¿Todavía espera que ella verbalice que no se siente protegida? ¿No le basta esta declaración? ¿De verdad? A mí de verdad es que, en serio, yo no termino de entender muy bien la lógica de los políticos, o demasiado bien a veces, y me entristece, pero no creo que tenga un pase. Bueno, ¿qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué es lo que hizo el director adjunto operativo de la Policía Nacional, don José Ángel González Jiménez? Pues consta en la denuncia. Escuchen a Verónica Jorro. Las pruebas clave del caso residen en el teléfono móvil de la denunciante, una serie de mensajes de WhatsApp y registros de llamadas que dibujan un perfil de control obsesivo. Según consta en la querella admitida a trámite, el excomisario principal no solo buscaba una relación personal, sino que utilizaba su cargo para anular la voluntad de la agente. En uno de los mensajes más reveladores, ante la resistencia de la mujer, González Jiménez le recordaba su posición. Oye, que soy el DAO. Esta frase se repetía cuando ella no contestaba al teléfono o intentaba evitar un encuentro. La Fiscalía lo interpreta como una coacción directa. Si no me haces caso, recuerda que soy tu máximo jefe. Según los expertos legales, es la prueba de cargo de la coacción utilizando el rango para intimidar. La frecuencia de las comunicaciones era asfixiante. El registro de llamadas muestra que el investigado llegó a realizar hasta 17 llamadas en un solo día, muchas de ellas desde teléfonos oficiales, lo que ha sumado el delito de malversación a la causa. Tras los episodios de presunta agresión sexual, los mensajes buscaban reescribir la realidad para que se sintiera culpable o confundida. Antes nunca había pasado el que me negaras el sexo. Con este tipo de frases, él intentaba normalizar el abuso, sugiriendo que, como supuestamente había habido una relación previa, ella no tenía derecho a decir no en ese momento. Cuestionamiento constantes, mensajes preguntándole dónde estaba, con quién hablaba y por qué tardaba en responder, tratándola como una posesión más que como una subordinada o una pareja.
Los chats muestran además un vaivén emocional violento diseñado para desestabilizar a la víctima. Cuando ella ponía límites, él respondía con insultos. Vete a la mierda, eres lo peor que me ha pasado, no vales nada, estás gilipollas o borrica. Poco después de los insultos, enviaba mensajes ofreciéndole beneficios profesionales. Ven a verme a ver qué te puedo dar, haciendo referencia a destinos deseados o mejoras en su carrera policial. Bueno, pues este hombre, en fin, yo creo que se retrata en los mensajes que acaba de resumir Verónica Jorro. Ya tenemos una idea de cuál es su perfil. Y sin embargo, fíjense, Marlaska, el ministro del Interior, cuando cambió las normas para que no se tuviera que jubilar y prolongar en activo la presencia del DAO en la policía, habló de él, de este sujeto, de este personaje, en estos términos. Tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato, que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. El DAO de policía es un profesional impecable. Creo que nadie de policía le dirá a usted lo contrario al respecto. El director adjunto operativo de la policía es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías. Y eso creo que ni ustedes pueden decir lo contrario. Bueno, esto es lo que decía Marlaska. Un hombre que tenía una reputación maravillosa y que nadie podía poner en duda esa reputación de ser un hombre absolutamente íntegro. Bueno, pues vamos a saber cómo era ese hombre íntegro. ¿Qué sabemos de José Ángel González Jiménez? Lorena López Lobo. José Ángel González Jiménez, riojano de 66 años, accedió al puesto en octubre de 2018. Es el hombre de confianza del ministro Fernando Grande Marlaska, quien hace 2 años dejó sin efecto su jubilación y le mantuvo en el cargo mediante una artimaña legal para que pudiera continuar al frente de la dirección operativa. El titular de Interior utilizó concretamente para colarlo de Rondón uno de los reales decretos de ayuda a las víctimas de la Dana. Antes de convertirse en DAO de la policía, González desempeñó diversos cargos de responsabilidad. Fue jefe superior de la policía en Melilla, en Aragón, luego comisario provincial en Valladolid y jefe de la UIP, la Unidad de Intervención Policial. Conocido entre sus compañeros por el apelativo de Jota y experto en seguridad ciudadana, desde su llegada a la DAO optó por mantener un perfil discreto y profesional alejado de los focos. Sus compañeros le definen como una persona directa que ejerce el mando con firmeza, pero también con serenidad. Su primera prueba de fuego fue dirigir el operativo policial para garantizar la seguridad en Cataluña en los durísimos altercados posteriores a la sentencia del Procés. Y su momento de mayor exposición pública fue el de la pandemia, al formar parte de la gestión técnica del coronavirus, cuando comparecía junto a Fernando Simón en las ruedas de prensa diarias en el Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa agradeciendo la gran colaboración ciudadana que tuvimos ayer, primer día de vigencia del Real Decreto del estado de alarma. Su final ahora no ha podido ser más deshonroso al tener que presentar su dimisión después de que un juzgado haya admitido a trámite una querella por presunta agresión sexual a una subordinada. El cargo que deja José Ángel González lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso. Bueno, ahora sí que tiene sentido que escuchemos lo que dijo este hombre, el DAO, que hasta ayer era DAO, José Ángel González Jiménez, a propósito de los malos tratos a las mujeres, que es lo que se nos había colado antes por un error personal por el cual pido disculpas. Pero fíjense hasta qué punto una persona puede tener una doble moral. Una persona que hace lo que acabamos de conocer a través de la denuncia de la mujer que ha sido agredida sexualmente por él, cuando habla de las agresiones a las mujeres, dice públicamente esto. Tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato, que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Las 24 horas del día para combatir la lacra estaba este hombre. A tiempo parcial, quiero pensar. Claro, uno dice, caramba, pues sí que tenía engañados a todo el mundo. Para empezar a Marlaska, porque acabamos de escuchar los piropos que Marlaska le echaba. Hoy, naturalmente, Marlaska ha tenido que decir Diego donde antes decía Diego. Y ahora está decepcionado. Para mí, evidentemente, una decepción manifiesta y, desde luego, la única posibilidad que existía, que no es otra que relevarle de su puesto si él no renunciaba inmediatamente.
Bueno, esto es también otro asunto que cada vez que hablamos de un caso de corrupción de una persona que ha sido designada directamente por un miembro del gobierno, ya no les digo nada si ese hombre del gobierno es el presidente, pero da igual, en este caso es un ministro. Siempre estamos en lo mismo. Oye, vamos a ver, ¿usted no es responsable de las personas a las que elige? La famosa responsabilidad in eligendo, de la que siempre hablamos, y que es una responsabilidad que nadie, jamás nadie asume. No existe. O sea, usted puede poner la mano en el fuego por la profesionalidad de este hombre que dice públicamente que las agresiones a las mujeres son una lacra que la policía va a combatir 24 horas mientras está agrediendo sexualmente desde hace tiempo a una subordinada. ¿Y no tiene usted nada que decir a propósito de su responsabilidad por haberle elegido? ¿En serio? Tampoco lo entiendo. Pero en fin. Bueno, y luego están las reacciones políticas. No me quiero enrollar mucho porque si no luego pues no gano para espinilleras. A ver, los socios del gobierno. Los socios del gobierno están en decir, bueno, a ver cómo capeamos este temporal. No podemos dar por bueno, naturalmente, el comportamiento del DAO, pero tampoco podemos cargar con el gobierno, porque este gobierno está ya maltrecho. A poco que le demos un golpe más, lo tiramos de la borrica. ¿Qué dicen de que Santiago? Izquierda Unida, que sí, que tienen que dimitir, pero los policías, no los políticos. Me parece sorprendente, en primer lugar, que desde abril, que se denunciaron los hechos, no haya dimitido hasta ahora. En segundo lugar, me parece sorprendente que no se haya cesado de inmediato a todos los comisarios generales que han encubierto estos hechos o que han coaccionado a la víctima. A la víctima toda nuestra solidaridad. ¿Y a los ministros que la nombran? A esos no, naturalmente no, porque meter el dedo en el gobierno ahora no les interesa. Todavía es más llamativo lo que ha dicho Rufián, antes lo insinuaba. Yo creo que Rufián debe estar tan preocupado por su presentación de su proyecto y por lo que esta tarde va a protagonizar a las 6:30, que antes estudiaba los temas y sabía de lo que hablaba. Ahora dice unas tonterías verdaderamente olímpicas. Por ejemplo, esta. Es un cargo que no es nombrado por el gobierno, pues nada, pues un gañán más que merece acabar en la cárcel. Estamos rodeados de gañanes, por lo que parece. Quiero creer que el gobierno no tenía esta información y cuando la ha tenido, pues actúa en consecuencia. Ya. Como que no es nombrado por el gobierno. ¿De dónde se lo saca usted, señor Rufián? ¿O es que el ministro de Interior no forma parte del gobierno? No lo entiendo y se queda tan ancho. Un gañán más. Vale, fenomenal. Pues nada, estupendo. No hay que incordiarle a Sánchez, que por lo visto está con parihuelas, y a poco que le pongamos aquí una zancadilla más, lo dejamos desgraciado ya para el resto de la legislatura. El único partido, una vez más, tampoco va a sorprender, no es una novedad, que ha querido poner las cosas claras y llamar a las cosas por su nombre, ha sido Podemos y su portavoz habitual, Pablo Fernández. Yo creo que estamos ante hechos extraordinariamente gravísimos y que esto requiere de consecuencias y de responsabilidades políticas. Yo no comprendo cómo el presidente Sánchez se empecina en confirmar o en apoyar a un ministro que es un auténtico desastre y sobre todo ante unos hechos de tal gravedad. Bueno, esto es lo que dicen los socios del gobierno. Salvo Podemos, todos están pues ahí haciendo funambulismo una vez más. En la bancada de la derecha, naturalmente, lo que han hecho es utilizar este asunto para cargar contra el gobierno de una manera furibunda, como por otra parte pues parecía lógico. Es verdad que el Partido Popular está asumiendo la tesis, que yo creo que no es correcta, pero bueno, cada uno hace lo que entiende, de pensar que Marlaska sí que sabía y que por lo tanto encubrió la agresión del agresor sexual. Yo me fío más del abogado de la víctima y creo que Marlaska no lo sabía. Pero ya he dejado claro que precisamente por no saberlo, solo por el hecho de no saberlo, ya tenía que pagar una responsabilidad política. Y por haber elegido a esta persona de la que hablaba también tenía que haber, asumido una responsabilidad política. Bueno, el caso es que el Partido Popular lleva la oposición por donde le da la gana y tiene todo el derecho a hacerlo y seguro que lo hace mucho mejor que yo y da por hecho que este señor, es decir, Marlaska, es un encubridor. Y por eso hoy han cargado con ese argumento todos los que han hablado del Partido Popular, que han sido muchos. Y para que no lo vean ustedes en estéreo, 17 voces diciendo lo mismo, basta con una. Vayamos a la parte más alta del escalafón, que es el secretario general del partido. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Mire, vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda, en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial. Bueno, y luego está lo más sorprendente. Tengo que reírme porque si no se lo tomo no va a sentir humor. Vamos a ver.
¿qué rédito le puede sacar la izquierda a esta situación? ¿Hay alguna posibilidad de sacarle ventaja? Pues seguro que algún cabeza de huevo se ha sentado y ha dicho, vamos a ver si se nos ocurre algún argumento para poder hacerle daño a la derecha después de que nos hayan descubierto nombrando como dao a un tío que agrede sexualmente a una subordinada. Pues fíjense, han tenido una idea. Y han tenido una idea que han comprado a la limón tanto el Partido Socialista y Sumar. Escuchen a Ana Redondo, ministra de Igualdad. Pero es verdad que estamos asistiendo a un repunte de la violencia machista, a un repunte de la violencia de género muy preocupante. Y yo creo que hay que analizarlo en profundidad y con rigor, pero creo sinceramente que el negacionismo de Vox con el que pacta el Partido Popular está generando ese incremento, y es una de las causas de ese incremento de la violencia machista y de esa impunidad del machismo que estamos viviendo y que desde luego en años anteriores no estaba tan presente. Que la culpa es del PP por pactar con un partido negacionista. Debe ser que el DAO tenía muy presente la doctrina de Vox y se dejaba contagiar por los mensajes que escuchaba en boca de Abascal o de algunos de los cómplices que según el gobierno tiene Abascal en el Partido Popular. Bueno, pues aunque les parezca mentira, este argumento, que es disparatado, ha sido comprado por Yolanda Díaz. Hay una regresión absoluta por el ascenso de la extrema derecha hacia los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en nuestro país y en el mundo. Y por tanto, esto es lo que está en juego a día de hoy. Y un demócrata no se puede poner del lado de estos comportamientos. La ultraderecha. Bueno, el caso es que este asunto, que como ven ustedes ha traído mucha cola y que es el asunto principal hoy en la vitrina informativa del día, pues ha dejado en segundo término un asunto que a mí me sigue preocupando mucho. Y es cómo Borja Cabezón, el hombre que ocupa ahora a tiempo parcial, porque son tres las personas que están ahí, hay un triunvirato en la Secretaría de Organización del Partido Socialista, él es uno de los tres. Pero bueno, este es el hombre que utilizaba empresas para evadir impuestos. Esto ya lo ha dejado perfectamente acreditado el Confidencial en varias informaciones. Hoy, por cierto, hay una nueva entrega en la que explica hasta qué punto él diversificaba sus ingresos, participando también en numerosos proyectos empresariales vinculados con las tecnologías digamos, verdes, ¿no? Para entendernos. Bueno, pues hoy le preguntaba a Sánchez que qué piensa hacer con Borja Cabezón. Respuesta de Sánchez. Respecto a Borja Cabezón, yo creo que el partido ha respondido a esta cuestión de una manera o de otra, y por supuesto estamos hablando de algo en lo que realmente, de verdad, es que no hay caso. Yo entiendo que aquí ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona, pero aquí no hay caso. Y por tanto, el respaldo lo tiene Borja Cabezón. Claro, pero la palabra de un amigo y lo que cuenta un medio de comunicación, aportando las pruebas, por supuesto, lo que dice el amigo, ¿no, señor Sánchez? Bueno, hoy es miércoles, es 18 de febrero de 2026. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Lo de que los escándalos persigan a Pedro Sánchez cada vez que hace la maleta, pues ya es un clásico. Hoy en la India, al margen de tener que responder por el DAO y por Borja Cabezón, que lo acabamos de escuchar, también le han preguntado por las palabras de Felipe González y las ha aprovechado a modo de advertencia. A ver, Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés, que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. Bueno, la advertencia o el aviso es ese, que pretende quedarse. Pero la de hoy era la primera rueda de prensa que el presidente del Gobierno, el líder del Partido Socialista, ha concedido tras las elecciones en Aragón. De estas han pasado 10 días, pero de las de Extremadura, sobre las que tampoco ha dicho nada, 59 días. Y para las dos ha hecho el mismo diagnóstico. Respecto a las últimas elecciones de Aragón, la de Extremadura y las elecciones que tenemos por delante, nuestro electorado se está quedando en la abstención. Y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar. Entiendo que puede haber elementos que hayan significado argumentos para quedarse en la abstención, pero en todo caso, lo que sí que les digo
es que trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales. El problema era la abstención, lo de que no le importe tanto lo que suceda a nivel autonómico debido a caer regular en los cuadros del partido en Castilla y León y en Andalucía. Pero más porque Yolanda Díaz por fin ha despejado la margarita. No voy a estar en el acto de esta tarde, ni voy a estar el próximo sábado en el acto de Izquierda Unida, de Movimiento Sumar, de los Comunes y de Más Madrid. Por una razón fundamental, y es que yo creo que es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España. Es tan importante que creo que la ciudadanía necesita darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para sí decidir qué es lo que quieren hacer. Lo ha dicho en La Sexta. ¿Qué nos ha querido decir con estas palabras? Pues no lo sabemos, pero aunque ella se borra de los dos actos, sí que ha invitado a la gente a acudir. El acto de esta tarde es la charla de Rufián con Emilio Delgado, que comienza a las 6:30. Tampoco va a estar Oriol Junqueras, el líder de su partido. Él ha dicho que no le ha llegado la invitación, pero al parecer su portavoz en Madrid ha esperado a hoy para planteárselo. Así ha huido esta mañana Rufián de la polémica. Junqueras, el acto suyo de esta tarde, ¿ha hablado con él en las últimas horas? Yo a Junqueras le invité a mi boda, ¿cómo no le voy a invitar a todo? Y hoy vi lo que considere. Pues la verdad es que ahora creo que anda por aquí, ahora le diré, y si puede, pues que venga. ¿Ha hablado con él sobre sus intenciones, sus planes de unir a la izquierda? Hablo con mi presidente cada día. ¿Y qué le ha dicho? Pues que en Madrid hace peor tiempo que en Barcelona. Bueno, pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, y por WhatsApp, así es como, según revela hoy el diario El Mundo, aprueban en Vox sus presupuestos anuales. Además, 2/3 de esas cuentas resulta que es dinero de las subvenciones públicas, esas que tampoco dicen gustarle a los de Abascal. Han contestado en el partido, porque ha sido otra de las noticias del día. Ha dicho José María Figaredo, el diputado de Vox, que son cotilleos y que si esto forma parte de una filtración del Partido Popular, que ellos explican también sus cuentas. Hace unos minutos el socialista andaluz Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del gobierno en esta comunidad, y su mujer han quedado en libertad con cargos. Los dos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada, corrupción entre particulares, todo por un pelotazo urbanístico. El juez, eso sí, les ha embargado las cuentas. Pineda es un viejo conocido en el PSOE de Sevilla, ostentó diversos cargos en el ayuntamiento, fue luego repescado en la delegación del gobierno en tiempos de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ahora vicepresidente del Congreso. Bueno, pues este nuevo caso de corrupción en vísperas de unas elecciones andaluzas también se ha colado hoy en el Congreso. El popular Juan Bravo le ha preguntado a la ministra y también candidata Montero. Señora Montero, no se le olvide que usted es la de los seres, la del mayor fraude que ha habido en este país. Esa es usted. Miren, hay una pregunta que los españoles se repiten mucho últimamente. ¿Dónde está mi dinero? ¿Algo que decirnos del señor Pineda? Pues no ha habido respuesta de María Jesús Montero. El Supremo, que cifra en casi 80.000 euros las costas que García Ortiz tendrá que pagar por el abogado del novio de Ayuso, en base a los gastos de abogado y procurador por parte de la representación de Alberto González Amador. En su escrito, el abogado de la pareja de Ayuso explica que pretende que la carga que soporte el condenado respecto de los honorarios del letrado minutante sea proporcional al esfuerzo realizado durante todo el procedimiento. Y García Ortiz se opone a la tasación. 80.000 euros le parecen excesivos y dice que la cantidad a abonar no debe superar los 4.200 euros. Luego le ha pedido el Supremo que aparte al ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid del cálculo de las costas para ver si así le salen las cuentas. Una cosa más, el lunes el presidente catalán se reincorporó de su baja al trabajo. Les dijo esto a los catalanes. Sé el que Catalunya necessita. Sé el que los catalans y catalanas reclaman. Sé o que sabe lo que necesitan los catalanes. Pues hoy se ha puesto manos a la obra con sus socios para tratar de sacar unos presupuestos que se les siguen atascando. En realidad solo se ha sentado a negociar con los comunes y hoy ya se ha cerrado un primer acuerdo. 2. El primero, que van a subir el baremo de renta para ayudas al alquiler, que en Cataluña, como estamos viendo, sirven de muy poco. El segundo, y en el que los comunes han puesto más empeño, un vale de 25 euros para productos menstruales y para preservativos. Esto ya lo hizo Pere Aragonés hace un par de años, nunca supimos si tuvo algún impacto, pero aclaran los comunes que esta vez será diferente porque las mujeres tendrán una variedad más amplia de productos para escoger. Seguro que entre todos los problemas que tienen los jóvenes catalanes, este era el más urgente.